Vamos pues a compartir la palabra en esta preciosa mañana. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios a celebrar este día de reunión. ¿Cuántos se alegran? Verdaderamente sienten en su corazón esa paz, en su alma, en su ser. Solamente de pensar, saber, hermano, que yo ya no tengo temor a morir, ¿sí? Porque la muerte va a venir, ¿sí? Va a venir tarde o temprano, va a llegar a nuestra vida, al menos que Él se dé el rapto de la iglesia, ¿sí? La única forma que nosotros no podríamos experimentar la muerte es yéndonos en el rapto. Pero si la muerte viniera y nosotros todavía tuviéramos que pasar por la muerte física, nosotros sabemos y entendemos, hermano, que gracias a este bonito pasaje, Romanos 8:11, lo que acabamos de leer, dice que por causa de aquel que murió, nosotros también seremos vivificados, seremos resucitados de la misma manera en que Él resucitó. Así que yo a lo largo de mi carrera como predicador, como pastor, muchas veces he mencionado que el mundo común, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, usan una frase que dicen: todo en la vida tiene remedio, menos la muerte. ¿Han oído esa frase? ¿Sí? Eso lo dice el mundo. Pero nosotros, los cristianos, los que creemos, hermano, que el Señor nos levantará de los muertos, aún en Cristo la muerte tiene solución. Por eso el Señor dice en Juan 8:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cuál muerte? ¿Verdad que sí tiene solución la muerte? Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que vivir en paz, disfrutar nuestra vida. Sabemos, hermano, que Dios está de nuestro lado. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y que nada va a acontecer, nada malo. Nuestra vida no va a ser cortada si no es la voluntad de Dios. Porque cada uno de nosotros nacimos con un propósito, para cumplir un propósito. Solamente usted pregúntele en su corazón al Señor: ¿y cuál es el propósito, Señor, para el cual tú me permitiste nacer? ¿Cuál es el propósito, Señor, para el cual yo estoy en esta tierra? Aleluya. Lo importante de todo esto, hermano, es saber que nosotros hoy tenemos vida, y tenemos vida en abundancia, y el que nos vino a dar la vida se llama Cristo Jesús. Para siempre, vida eterna. Aleluya. Así que yo lo voy a invitar que abra su palabra y vamos a hacer, hermano, una reflexión acerca de todo esto que aconteció hace casi 2000 años. Y recuerde usted que hemos venido compartiendo la palabra acerca de los acontecimientos próximos que están por darse. Y estamos, hermano, anunciando fuertemente. Hay una campaña, hermano, a nivel internacional acerca de la pronta venida del Señor. El Señor está por venir pronto. Aleluya. Pero para convencernos muchas veces necesitamos ir al hecho, ir a la investigación, ir a comprobar los acontecimientos, porque en la Biblia al principio nosotros leímos, antes de que comenzara el culto, el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Y en el capítulo 53, ya no lo voy a leer porque ya lo leímos al principio del culto, pero en el capítulo 53 estaba anunciado el nacimiento del Mesías y sus padecimientos. Cuando leímos aquí en Isaías 53, pareciera como que ya se estaba desarrollando el sacrificio de Jesús en la cruz, pero era solamente una profecía. Aún Cristo no había nacido. En el capítulo 53 de Isaías estamos hablando de aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, que era lo que iba a suceder. Amén. 700 años después de que Isaías anuncia, profetiza el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo, se cumple esta profecía cuando Jesús nace del vientre de María. Y ahí empieza el cumplimiento de esta profecía. Y así como se desarrolla el cumplimiento de esta profecía acerca del nacimiento del Mesías, también, hermano, tenemos las profecías de los tiempos finales del rapto de la iglesia,
del juicio, del gran tribunal de Cristo, del gran juicio del trono blanco, de la tribulación y de la gran tribulación. Estamos, hermano, en un proceso de desarrollo profético, el cual se está cumpliendo, hermano, poco a poco, paulatinamente. Y hemos venido enseñando, hermano, acerca de lo que está aconteciendo actualmente en nuestros días, para que la iglesia estemos preparados para el día del Señor. Aleluya. Así que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a ver aquí cómo se dieron las cosas acerca del cumplimiento profético de la resurrección, el sacrificio o la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice pues 24, versículo 1 en adelante. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, las buenas noticias, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Imagínense, hermano, a cierto punto, a mí me ha pasado en mi vida, o me sucedió, que muchos de los mensajes que yo recibí de la palabra de Dios me resultaban difíciles de creer. Eso de que Cristo salva, que Cristo, en Cristo ya no hay problemas, en Cristo ya no hay enfermedades, en Cristo ya no hay muerte, en Cristo ya no hay sufrimiento. A mí me costaba trabajo entender eso. Y yo decía, si dicen que en Cristo ya no hay sufrimiento, que en Cristo ya no hay eso, ¿y por qué muere tanta gente? ¿Y por qué tanto odio? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué guerras? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y resulta a veces imposible de poder entender cuál es el plan maravilloso de Dios. Yo no entendía, hermano, que en Cristo ya no había muerte, pero en mi mente pensaba que yo no me iba a morir, que me iba a quedar a vivir ya aquí en esta tierra para siempre. Sí. Lo que en mi mente yo no entendía era, hermano, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Era lo que me mantenía muerto. Pero cuando yo vine a Cristo, hermano, por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Él murió por mis pecados, me limpió de mis pecados, y entonces me da la vida eterna. Por eso es que ahora yo le digo, yo ya no tengo miedo de morirme,
porque sé completamente que las promesas de Él, así como les dijo a sus discípulos, yo soy aquel que derribo el templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Ellos no entendían esas palabras, nadie entendía, y los demás pensaban, hermano, que les decía, que les hablaba del templo, del edificio que estaba hecho de bloques, de paredes, de yo no sé qué, y decían en su corazón, si nos costó 40 años construir este templo, ¿cómo dice que lo va a derribar en 3 días y lo vuelve a levantar? Él no hablaba de esas cosas. El lenguaje de Dios es muy diferente, hermano, a nuestra forma de pensar de nosotros. Por eso el Señor dice también en el capítulo 58 de Isaías, porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Por eso, hermano, es que es necesario conocer a Dios, conocer el lenguaje del Señor Jesús, conocer su poder, comprobar, hermano, con mi vida misma, que Él es poderoso, hermano, que confiar en Él. Yo, por ejemplo, no voy a hablar del diezmo en esta mañana, pero puedo decirle, hermano, con todo mi corazón, que cuando nosotros somos fieles al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermano, nuestras finanzas, el Señor toma cuidado de ellas. No hay escasez, porque el Señor dice la palabra que no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. En Malaquías capítulo 3 dice el Señor, trae los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y haya pues, dice, alimento en vuestra casa. ¿Sí? Pero a veces no creemos eso, hermano. Ay, es que eso lo dicen los pastores porque solamente quieren ellos sacar el dinero de la iglesia. Y no te das cuenta, hermano, que la palabra que estamos predicando es una palabra de fe para que tú la creas y para que puedas comprobar que Dios es verdadero en lo que Él dice, en sus promesas. Amén. Si usted quiere ver sus finanzas bendecidas, usted quiere verse próspero en su vida, créale al Señor y no deje que el diablo venga y le ponga una duda en su mente y en su corazón. Usted quiere ver el reino de los cielos, usted quiere ver la gloria de Dios, usted quiere ver la resurrección de los muertos, usted quiere ver el rapto de la iglesia, o usted quiere estar allá con el Señor, entonces créale al Señor y afírmese con Él. Apéguese a Él. No se apegue a la televisión, hermano. No se apegue a las redes sociales. No se apegue al Facebook. No se apegue a aquellas, porque déjeme decirlo y lo digo con cariño y con amor y mucho respeto. Hay quienes le dedican más tiempo al teléfono, al Facebook, a la televisión, que a leer la Biblia y a orar. ¿Y cómo es que van a esperar, hermano, el día del rapto? Es muy posible, hermano, que se llegue el día del rapto. Es muy posible, hermano, que nos llegue a alcanzar la muerte, estando desconectados de Dios. Es muy posible, hasta posiblemente nuestra vida en pecado todavía. ¿Sí? Las promesas del Señor, hermanos, son para todos aquellos que creen en Él y en Él confían. Los discípulos del Señor, los 12 que caminaron con Él, aquí vemos, hermano, en la palabra dice que eran incrédulos. No creían, andaban con Él. Ellos veían, hermano, los milagros, los prodigios, hermano, aún viendo, hermano, que el Señor había resucitado. No creían que era Él, pensaban que era un fantasma. Aleluya. Vamos a ver otra parte de la escritura aquí mismo. Vaya conmigo al versículo 36 de Lucas. Nos vamos a pasar un poquito. Dice en el verso 36, 24-36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, asustados, sorprendidos y atemorizados, pensaban que veían un fantasma, un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí estaba incluido el profeta Isaías. En el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Miren, si hay algo que no logras entender todavía, dice el Señor en un texto de la palabra: si alguno está falto de fe, ¿qué dice? Pídanselo al Señor, porque Él no se lo negará. Él se lo dará, y se lo dará abundantemente. Si hay cosas, hermano, que usted todavía no logra entender en sus pensamientos, dígale: Señor, ábreme mis pensamientos. Dios lo comprende. Dios lo entiende a usted y me comprende a mí. El hecho, hermano, de que yo soy un predicador, no creo yo que lo sé todo. Yo sé en parte entiendo, en parte comprendo y en parte no. Pero yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a entender lo que no puedo comprender, porque yo no puedo subirme al púlpito y confundir a mis hermanos y decirles cosas que yo no puedo entender. Los discípulos, hermano, le decía, ellos caminaron con Él, estuvieron con Él, vivieron todas las experiencias con Él y vieron todo. Y su corazón estaba lleno de dudas. Cuando Él se presenta con ellos, Él se muestra con ellos y les dice: mírenme, aquí estoy, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. ¿Sí? Porque el Señor veía la duda que había en su corazón. Muy probablemente, hermano, Dios ve que hay dudas en tu corazón. ¿Sí? La razón, hermano, porque tal vez no te afirmas en el Señor, porque no tomas determinaciones serias en tu vida para entregarte, así como los 12 discípulos que caminaban con Él, hermano, los 365 días del año, 7 días de la semana, 24 horas. Si usted, hermano, le cuesta trabajo servirle al Señor 1 o 2 días a la semana, hay un problema. Hay un problema en su corazón, hay un problema en su alma. Porque usted puede decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero su corazón está en otro lado. Algo está distrayendo su corazón. Los discípulos, hermano, estaban con Él, pero el Señor sabía que había dudas en su corazón. Por eso es que Él se presentó vivo con ellos y les dijo: mírenme, tóquenme, pálpenme, vean. Yo no soy un fantasma, yo no soy un espíritu. Yo tengo carne, tengo hueso igual que ustedes y puedo comer. Y les dijo: ¿tienen algo de comer? Y dice que le dieron un pez. Pero el Señor ya tenía un cuerpo glorificado. Él ya era 100% Dios en ese momento. Él ya había vuelto a su naturaleza. En realidad sí era espíritu el Señor. Pero a Él se les manifestó a ellos en cuerpo para que ellos vieran el poder de Él. ¿Saben? Cuando nosotros, hermanos, seamos, dice que transformados, cuando seamos levantados de los muertos, los que ya duermen ahora con el Señor, dice que van a ser levantados, resucitados en el día del Señor y van a tener un cuerpo glorificado y semejante al cuerpo del Señor Jesús. Amén. Cuando estemos, hermano, con el cuerpo glorificado, sí podremos comer, sí podremos deleitar, hermano, unas pupusas, los tacos mexicanos, los chicharrones,
El pastel, hermano, la carne asada, los tacos. Oh, tacos al pastor no. Los tacos al pastor. Bueno, es que son los que más disfruta la iglesia. Amén. Aleluya. Pero se dan cuenta que en un cuerpo, después de haber sido glorificado, un cuerpo que ya se podía transformar, hacerse visible e invisible, tiene la capacidad de poder comer. Si vamos a poder disfrutar cuando ya seamos transformados, hermano. De hecho, usted sabe que el reino del Señor va a estar aquí en la tierra después de los 1000 años. Vamos a volver, y el reino de Dios, el trono de Dios, hermano, va a estar en Jerusalén. Ahí va a ser de donde se va a reinar, hermano, por toda la eternidad. Nosotros vamos a ir allá, un viajecito al cielo, vamos a estar allá en las bodas del Cordero, vamos a conocer, el Señor nos va a llevar a dar un recorrido allá. Pero después, el Señor va a hacer una tierra nueva. Esta tierra, la palabra dice que va a ser destruida por completo, va a ser purificada, y va a haber una tierra nueva. Y aquí volveremos, y aquí reinaremos con el Señor por siempre. Va a haber animalitos, porque dice la Biblia que el niño podrá convivir con el león. ¿Sí? Entonces sí va a haber, pero ya no vamos a tener hambre, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber necesidad inclusive de trabajar, hermano, como trabajamos hoy en día. Si es que el problema fue todo por Eva, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La desobediencia. Porque el plan de Dios era ese, hermano. Crear una raza humana semejante a Él, para que nosotros nos den. Si Él lo puso todo, hermano. Pero por causa de la desobediencia, es que hoy tenemos que trabajar. Por eso, hermano, es que se va a limpiar, se va a purificar la tierra. Pero, mire, por eso aquí en el versículo 45 que acabamos de leer, dice la palabra: entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Hay algo que usted no puede comprender? Dígale: Señor, abre mi entendimiento. Quiero entender realmente cuál es mi futuro. ¿Sí? Yo estoy emocionado, hermano, con ese futuro que nos espera, porque la vida será completamente diferente. Dice en el verso 46: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, estoy en el 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. ¿Saben qué fue lo que pasó en el día del Pentecostés? Ya el Señor había resucitado y les dijo, porque estuvo 40 días con los discípulos después de la resurrección. Y entonces, hermano, el Señor les abre el entendimiento. Son llenos del poder del Espíritu Santo. Y, hermano, hubo una total transformación en la vida de los discípulos. Los discípulos, hermano, adquieren el poder, y entonces ahora, hermano, ellos empiezan a hacer los mismos milagros que el Señor había hecho cuando Él caminó con ellos. Aleluya. Ahora, hermano, ellos estaban comprobando que Él no les había mentido. Estaban comprobando, hermano, que todo lo que el Señor les dijo que ellos podrían hacer, ellos lo harían. Porque les dijo: y cosas mayores que estas podréis hacer. Cuando ellos veían las cosas que Él hacía. Aleluya. Veamos el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6 en adelante. Aleluya. Entonces,
Estoy leyendo el verso 6, Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir del cielo. Ahí se da, hermano, el cumplimiento total de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él en su palabra dice en uno de los evangelios: porque nadie subió al cielo sino aquel mismo que descendió del cielo. De la misma forma que Él vino del cielo, porque acuérdense, el viernes lo vimos en la predicación en Filipenses capítulo 2, que siendo Él en forma de Dios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos ese versículo el viernes? Siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó como Dios y vino, dice, y se hizo hombre. Pero Él vino, hermano, con el propósito, con el plan de darnos vida eterna. Amén. Vino, hizo su trabajo, sufrió, padeció, todo lo que estaba escrito de Él en la escritura se cumplió. Y una vez cumplido, hermano, vemos la grandeza de la resurrección. Y ahora vemos aquí los testigos, hermano, que estaban ahí, que eran aproximadamente 500 personas, dice que estaban cuando lo vieron ascender a los cielos. Imagínense. No hay duda en nuestro corazón que nuestro Dios ha resucitado, que Él vive y que nosotros tenemos una promesa de Él. Y vamos a leer nuevamente, quiero el versículo que nos compartió nuestro hermano Charles Richie, Romanos 8:11. Esta es la promesa, hermano, para nosotros. Por eso es que tenemos, hermano, deberíamos vivir entusiasmados. ¿Se acuerda que en los días pasados le he venido recalcando a usted que nosotros tenemos que estar como esa novia que está para irse a la boda? ¿Cómo anda la novia? Entusiasmada, preparándose, hermano, anda haciendo ejercicio, anda en el gym haciendo pesas, hermano, y subiendo y bajando, poniéndose en forma, hermano, porque va a tener el encuentro con su amor. Así deberíamos estar la iglesia en este momento, ¿sí? Pero hay una iglesia, hermano, una novia que es fodonga. ¿Sí se dice así, hermano, en Nicaragua? Fodonga. La que no se arregla, que no se peina, que no se pinta, que no se preocupa por su apariencia. Imagínese un novio que mira a la novia que no se arregla, es como que pone en duda su relación. Pero una iglesia, hermano, que se está ejercitando en el Espíritu, una iglesia que está orando, una iglesia que está entusiasmada, una iglesia, hermano, que alaba a Dios, una iglesia que está puntual en el culto, una iglesia que llega temprano al culto. Cuando usted fue novio, ¿se sentía a gusto si la novia llegaba tarde? ¿O usted, novia, se sentía a gusto si el novio llegaba tarde a la cita? ¿Verdad que molesta? Dice: ay, qué irresponsable.
quedamos de vernos a tales horas. Si usted lo quiere mucho, lo va a esperar. Pero si usted no, dice, bye, ahí te ves, a la próxima vez, ¿sí? Porque es algo, hermano, es una relación que tiene que ser verdaderamente con el Señor. Entonces, mire, vamos a lo que dice Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien le levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Qué dice? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu de Dios. Amén. Ese Espíritu, el cual les dio poder a los discípulos. Porque, mira, hermano, cuando la iglesia o cuando los líderes o los pastores o aquellos llamados de Dios son investidos de poder, hermano, no es el líder. Es el poder que Dios le ha dado al líder para que puedan suceder milagros en las vidas de los cristianos. Mira, hermano, no quiero vanagloriarme en esta mañana, porque no es mi intención. Mi intención solamente es darle testimonio. Pero ahora que estuvimos allá en Honduras, el Señor, no sé por qué, bueno, a mí me gusta allá en Honduras. No sé si porque la gente está más dispuesta. Aquí también el Señor lo ha hecho algunas veces. Pero cuando yo predico en Honduras y ministro la palabra de Dios al final de los cultos, hermano, y vamos a orar por las personas se caen cuando yo pongo mi mano sobre ellos. En este viaje, hermano, me invitaron a predicar a una congregación allí en el Negrito, y el Señor me permitió ministrar a los pastores de la iglesia, y la esposa del pastor, ella quedó tirada ahí en el altar. Terminó el culto y ella seguía tirada ahí en el altar. Después me bajé, hermano, a ministrar al pueblo, y en el pueblo hubo liberación y hubo personas que también cayeron a tierra. Están los videos, tengo los videos de eso. Pero no es, hermano, que yo me estoy vanagloriando de que soy yo el que hizo las cosas. Solamente sé, hermano, que la gracia del Señor, que el poder del Señor, que el respaldo del Señor está con uno. Pero es Dios el que hace las cosas, no es uno. Aleluya. Entonces, cuando el varón de Dios tiene vara, tiene callado, tiene autoridad, hermano, tiene el respaldo de Dios. Es porque tiene el respaldo de Dios. No es uno, hermano, el que hace las cosas, es el Señor, que se agrada de uno, hermano. Entonces, lo que el Señor les impartió a los discípulos aquí es el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Les dio poder, les dio autoridad. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Aleluya. Para ir terminando, hermano, mi sermón de esta mañana, solamente quiero decirles que de la misma manera que nuestro Señor Jesús padeció, sufrió, nosotros no estamos exentos de eso. El hecho, hermano, de que nosotros vivamos una vida cristiana no significa que usted no se va a enfermar, no significa que usted no se va a morir, no significa, hermano, que no va a recibir ataques del enemigo, ¿sí? El enemigo, la palabra dice que él anda como león rugiente. Pero por eso el Señor, uno de sus mayores hábitos que él practicaba y le enseñaba a sus discípulos era la oración. Él oraba. Todo el tiempo él pasaba orando, y hablamos el viernes en la predicación que él tenía gran aflicción en su ser como humano, ¿sí? Hablamos, en la palabra dice que él sudó literalmente gotas de sangre por la aflicción que había en su corazón, ¿sí? La palabra dice, hermano, que seremos afligidos, seremos probados en nuestra fe. Es necesario. ¿Recuerda usted la vida de Job? Job, un hombre de fe, increíble, hermano.
pero aún con toda la fe, un hombre que amaba a Dios, un hombre que presentaba holocaustos todos los días al Señor, hacía sacrificios por él y por sus hijos. ¿Sí? Aún con todo eso, la fe de Job fue probada. Y le vino gran prueba y le vino gran tribulación. Pero déjeme decirle una cosa, Dios no lo dejó. Nunca lo dejó el Señor a Job abandonado. Él vio la gloria de Dios. La esposa de Job le volteó la espalda a Job y le dijo: ¿aún todavía sigues creyendo en tu Dios? ¿Por qué no maldices a tu Dios mejor que mueres? Job le dijo a su mujer: has hablado como una fatua, como una tonta. Eso es lo que Job le quiso decir a su esposa. Porque Job sabía, hermano, quién era su redentor. Y él esperó hasta el final. Y Job vio la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, en medio de todas las dificultades, Jesús sufrió más, hermano, que cualquiera de nosotros. Por eso, en la predicación del viernes, hablábamos, hermano, que si hay alguien que te puede comprender en tus problemas, en tus luchas, en todo lo que tú estás pasando en tu vida, se llama Jesús. Amén. Él es el único que puede entenderte. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede salvarte. No es tu suegra, no es tu suegro, no es tu hermana, no es el dinero, no es tu patrón, no es nadie, hermano. Amén. Es el Señor Jesús. Él es el único en el cual hay salvación y vida eterna. Amén. Por último, hermano, le comparto el último pasaje. Hechos capítulo 13, versículo 29. ¿Está conmigo? Amén. Y habiendo cumplido, 13:29 de los Hechos, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Dice el Señor: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Recibe en tu corazón la fe, la esperanza. Echa fuera de tu vida todo temor, toda inseguridad, toda incertidumbre. No temas al futuro. Hay un canto que dice, porque yo sé que, dice el canto: porque Él vive, no temeré al mañana. ¿Sí? Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que mi futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Confía. No temas. No temas al futuro. No temas al mañana. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, está todo bajo el control. Porque si Él vive, nosotros también viviremos para siempre. Pero te digo una cosa: no te separes del amor del Señor. Llueva, truene, relampaguee, que la tierra se parta en 1000 pedazos, que tu fe jamás se vuelva atrás. Es lo peor que le pudiera pasar a un cristiano. Nosotros vivimos, hermano, porque Él vive, y confiamos, hermano, en que
lo que celebramos hoy, la celebración de la resurrección de Cristo, esa resurrección también nosotros la viviremos, así como Él fue resucitado de los muertos, nosotros también seremos resucitados y viviremos con Él para siempre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Vamos a alabar al Señor. Vénganse los músicos conmigo. Vamos a cantar una alabanza y vamos a ministrar el corazón del Señor.